generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 23 de abril del 2026. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros. El día de hoy estamos en vivo, así es que con mucho gusto, si llegan sus comentarios antes de que termine el programa, les podemos dar la lectura, y si no, pues la siguiente semana precisamente empezaríamos con sus comentarios. En un momento más les doy los números en cabina para que puedan hacer llegar sus diferentes opiniones sobre lo que se aborda precisamente en este programa. Aquí está el teléfono en cabina, 4421-921293. También lo pueden hacer al 4421-921200 con la extensión 37120. Pues muy bien. El día de hoy vamos a abordar un tema que no se puede dejar pasar. El hecho de que sucedió en Chihuahua apenas el fin de semana, pues tras un accidente carretero, donde al parecer también hubo la influencia, un ataque por parte del crimen organizado, se descubrió que un par de extranjeros estaban participando junto con el estado de Chihuahua en el desmantelamiento de un laboratorio de narcóticos. Sin embargo, a la hora de profundizar en el tema, quiénes eran esos extranjeros, por qué estaban involucrados, por qué traían trajes y uniformes de las agencias nacionales mexicanas, resulta que había un par de agentes de la CIA precisamente trabajando. No solamente 2, 4 agentes de la CIA trabajando en el estado de Chihuahua, y ahora pues esto desata un problema pues ya no solamente nacional sino binacional, en el sentido de que Estados Unidos exige empieza a pedir que haya una respuesta solidaria por parte de nuestro país hacia esta situación. ¿Por qué es relevante? Porque hay que recordar que apenas en el 2021 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de alguna forma puso candados limitó los permisos de operación de las agencias extranjeras que precisamente se movían dentro de nuestro país. Estamos hablando específicamente de la DEA y de la CIA, estas dos agencias de nuestro vecino estadounidense, que durante muchísimo tiempo han tenido gran injerencia en nuestro país, de alguna forma, generando un tipo de intervencionismo, limitando la información que se extiende al gobierno, al estado de nuestro país, y de alguna forma también moviéndose de forma impune dentro de nuestro territorio. Esto de la forma en que trabaja la CIA precisamente en el extranjero no es nuevo. Hay que recordar que esta agencia tiene una larga historia en América Latina de precisamente intervencionismos, los cuales se extienden precisamente más de medio siglo. Podríamos hablar ahí de cómo la CIA intervino en varios países latinoamericanos, causando muchas veces inestabilidad, causando pérdidas humanas, generando y complicando precisamente la organización
criminal. Esto también en el caso mexicano, ahorita voy a desglosar un poquito las intervenciones, y esto, por un lado, comentábamos cómo en la administración pasada se prohíbe o se limita precisamente el movimiento de estas agencias, y por otro lado ahora con el cambio administrativo en Estados Unidos, Donald Trump pues no ha dejado de marcar su intención de intervenir en México, de hacer uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro país para ir en contra de estos grupos a los cuales incluso ha determinado como, ahorita se me viene el concepto, pero bueno, esta etiqueta con los cuales pues busca poder extender todas las armas legales y fuerzas letales para ir en contra de estos crímenes, estos grupos del crimen organizado. Bajo este contexto, pues se vive esta situación donde de pronto nos damos cuenta que más allá de la postura del gobierno federal, de que si quieren estos organismos pues participar, tienen que estar informando y tienen que estar muy cerca de la Secretaría de Relaciones Exteriores precisamente para participar, pues se viene esta situación. ¿Qué pasa con la CIA? A ver, hay que hablar un poquito. Les decía que la historia del intervencionismo de esta agencia pues no es nueva. Esto se extiende por lo menos a Guatemala en 1954, cuando empiezan ellos a buscar la inestabilidad del gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz, un presidente que tenía un corte nacionalista del tipo de Lázaro Cárdenas, por decirlo de alguna forma, que buscaba pues recuperar tierras, recuperar recursos para el pueblo guatemalteco. Pues bueno, en este caso la CIA va a tener un papel muy importante hasta que precisamente van a lograr tirar al gobierno de Jacobo Arbenz ahí con la participación de la CIA. ¿Y qué va a derivar de este intervencionismo? Pues décadas de guerras civiles en este país, gran inestabilidad política, y con el argumento de esta inestabilidad política, un gran intervencionismo por parte de Estados Unidos en el gobierno y en las decisiones de este país. Más adelante, pues se va a intensificar lo que es la Guerra Fría, y otro país, también latinoamericano, va a, digamos, tender hacia los ideales de izquierda, que va a ser con el gobierno de Salvador Allende, precisamente, y él llega en 1970, va a ser el primer presidente reconocido él mismo como un marxista, que llega a través de las vías democráticas al poder chileno, y nuevamente la CIA va a invertir millones de dólares para buscar la inestabilidad, apoyar los grupos opositores al gobierno. Esto va a derivar poco a poco en una polarización dentro de Chile, y pues bueno, la crisis económica va a generar también presión, y de alguna forma ante estas presiones sociales Estados Unidos ve como se siente apoyado lo suficiente como para poder intervenir de forma importante. En el caso de Salvador Allende podemos recordar cómo en 1973, pues después de un golpe de Estado encabezado por este personaje nefasto, dictador, Pinochet, pues va a asumir el poder después de atacar ahí el Palacio de Gobierno, y finalmente Salvador Allende, antes de ser capturado, decide pues quitarse la vida, interrumpiendo también pues la vía democrática de este país, que se va a perder también durante décadas en una dictadura
que pues es recordada precisamente por todo el mundo. Veamos cómo entonces las intervenciones de la CIA, a pesar de que muchas veces puedan estar argumentadas entre comillas, ¿no? No siempre tienen los mejores resultados. Al menos quitan a ellos lo que les tenía tan molestos, pero las consecuencias para los pueblos pues van a ser devastadoras durante muchísimo tiempo. También por ahí podríamos hablar de Nicaragua, El Salvador en los 80s, estos dos países que también van a tener en algún momento una tendencia hacia la izquierda con movimientos revolucionarios, y nuevamente la CIA va a involucrarse para tratar de generar inestabilidad, ¿no? Muchas veces incluso criticando los vínculos de estas organizaciones revolucionarias con el crimen organizado, pero después resulta que la CIA, por tal de poder sostener este conflicto con los gobiernos revolucionarios, empieza también a involucrarse con el crimen organizado para poder obtener recursos y poder mantener la lucha contra esas guerrillas o contra esos movimientos revolucionarios. En el caso de México, pues bueno, también durante la Guerra Fría o la Guerra Sucia, como lo conocemos en el caso al interior de México, también la CIA va a tener un papel muy importante presionando a nuestros gobiernos para que tengan una reacción muy fuerte en contra de los movimientos revolucionarios que se van a dar pues ahí a lo largo de los 60s, finales de los 60s, 70s, todos los 70s, incluso inicio de los 80s, y nuevamente, o sea, el gran daño que muchas veces se genera hacia el interior porque pues ellos extraen o logran minar lo que les estorbaba en su momento, pero las consecuencias y la resaca de los actos pues es la que se quedan precisamente en los pueblos. Ahora, esto es por solamente mencionar algunos ejemplos de cómo la CIA pues ha intervenido de forma pues irresponsable al interior de muchos países, generando pues estos grandes problemas que se mencionaba. Regresando, eso fue como un contexto de por qué hay que tener cuidado precisamente con la participación de estas organizaciones extranjeras al interior. Debe de haber pues cada vez más información, debe de haber comunicación, sí debe de haber una relación para poder apoyarse entre los países, pero no puede manejarse de forma impune, de forma ilegal, porque es lo que sucedió. Estos agentes de la CIA que estaban trabajando en Chihuahua estaban ocultando su identidad, estaban tratando de saltarse precisamente los candados diseñados por parte del gobierno, esos limitantes, para que pues haya sobre todo más comunicación entre estos, pues bueno, de forma, como decimos, ilegal estaban trabajando, y ahora sale el gobierno exigiendo que haya una respuesta por parte del gobierno ante esta situación. Y bueno, creo que también en ese sentido hay muchos casos históricos donde vemos cómo Estados Unidos primero digamos que actúa de forma irresponsable, de forma ilegal, y luego busca que se atienda, digamos que sus exigencias. Incluso México ya ha tenido pues un momento de intervencionismo muy, muy grande. O sea, nos podemos ir también a la historia, como pues a mediados del siglo XIX, cuando México estaba recién nacido, cuando teníamos este gran conflicto entre conservadores y liberales, esta inestabilidad,
en la cual pues derivó en una gran cantidad de intervencionismo, no solamente por parte de Estados Unidos, sino podemos recordar cómo España a finales de los 20, 1829, hace un último intento por recuperar México. Luego viene la Guerra de los Pasteles con Francia. Más adelante pues va a haber búsqueda de movimiento independentista por parte de Texas, ya hasta cierto punto ya relacionado con un plan, un proyecto ambicioso por parte de Estados Unidos, pero a lo que voy con esto es cómo en su momento, también cuando ya está el conflicto con Estados Unidos que quiere anexarse a Texas, ellos empiezan a decir que la frontera de este estado era mucho más al sur que lo que estaba definido en los mapas de México. Es decir, ahorita Texas está marcado en el río Bravo, de alguna forma puede ser esta barrera geográfica que separa a Estados Unidos de México. Sin embargo, antes de que se hiciera la venta de este estado, la frontera era más al norte, era al río Nuez, y en algún momento, cuando se estaba buscando anexar a Texas y extender más allá sus fronteras, empieza Estados Unidos a aplazarse a la frontera de México abajo del río Nuez, y precisamente en una de estas incursiones a nuestro territorio hay una confrontación con el ejército y hay unos militares de Estados Unidos también atacados ahí en defensa de la soberanía mexicana, y con ese argumento van a ser el inicio de la guerra contra México, la cual sabemos que significó pues una invasión del territorio, prácticamente todo por el norte, ¿no? Atacando y entrando a territorio de lo que ahora es Texas, Nuevo México, California, antes territorio nacional, con la intención de apropiarse de este territorio. Llegan también por Veracruz, ¿no? Hay que recordar que Estados Unidos incluso va a llegar a la capital de nuestro país, pues tomando el gobierno durante prácticamente un año. También esto, pues de alguna forma habla de cómo pues Estados Unidos siempre aprovecha estas fisuras y estas incomodidades para tratar de acabar de imponerse. No estoy diciendo que en la actualidad va a suceder que este asesinato de los dos agentes de la CIA va a ser suficiente para una invasión, pero de alguna forma se alinea con este discurso y estas intenciones por parte de Estados Unidos de intervenir en la cuestión de seguridad de nuestro país. La cuestión aquí es que incluso Claudia Sheinbaum muchas veces ha salido y ha dicho que sí se puede dialogar, sí puede haber intercambio de información, pero todo tiene que ser defendiendo la soberanía de los países, en este caso de México, y atendiendo sus reglas. ¿Qué pudo haber pasado aquí? ¿Por qué Chihuahua, el estado de Chihuahua, ¿no? Sabiendo que violaba las leyes internacionales, Estados Unidos sabiendo que violaba las leyes internacionales, porque no es posible que estos agentes estén en nuestro país sin conocer el marco jurídico? De alguna forma lo que se puede ver, o se puede de alguna forma tratar de comprender, es que pues estaban tratando de colgarse las medallas, ¿no? En Chihuahua, decir, miren, el gobierno de Chihuahua sí está interesado por luchar con el narcotráfico, hemos logrado desmantelar estos laboratorios del crimen organizado. Sin embargo, pues en el hecho de trabajar en el marco ilegal, pues sucede esta situación donde ahora pues hay esta situación con Estados Unidos, donde pues estuvieron en territorio mexicano de forma ilegal, y ahora Estados Unidos está pidiendo resultados
por parte del gobierno o respuesta ante el asesinato de estos dos agentes cuando ellos estuvieron en territorio sin permiso por parte del gobierno. Aquí creo que la pregunta central con la cual podemos ir cerrando el programa es: ¿México debe endurecer su postura frente a la intervención extranjera en seguridad, incluso cuando se trata de combatir al narcotráfico? Creo que aquí, incluso por ahí, siguiendo las notas y siguiendo a diferentes periodistas con diferentes ideologías, se marca de forma muy definida. Lo que pude ver por parte de algunos periodistas es que dicen: ¿cómo es posible que el gobierno mexicano, en lugar de aplaudir que vengan estas agencias a ayudar a la lucha contra el narcotráfico, se les obstruya, se les, digamos que de alguna forma hasta lo manejan como que se defienda el crimen organizado para evitar que se dé esta confrontación con las agencias? Sin embargo, por el otro lado, no podemos olvidar la cuestión de la soberanía nacional y pues la importancia de que los países definan la cuestión de los proyectos y programas de seguridad al interior, y que no solamente sea bajo los lineamientos que define Estados Unidos. Creo que eso es muy importante. Donald Trump va a seguir presionando, va a seguir pidiendo que México pues abra las puertas a estas agencias, lo cual pues no fue casual. Hay que recordar que también el motivo por el cual se limita la participación de estos es por aquel Plan Mérida que surgió precisamente con Felipe Calderón, en el cual, con la intención de que haya una gran participación de Estados Unidos en México, incluso se planeó traer armas con chips con la intención de que el crimen organizado pues las utilizara, poder identificarlos, seguirlos, pero resultó que en lugar de esto se extrajeron estos chips, se usaron esas armas en contra del pueblo mexicano y fortaleció precisamente al crimen organizado. Entonces de ahí deriva precisamente la postura mexicana, y sobre todo entendiendo estos casos internacionales que ya se mencionaba, donde en lugar de traer un resultado positivo esta intervención, pues al contrario, trajeron grandes tragedias y gran inestabilidad en la cuestión social y también en la cuestión política, donde pues se impusieron muchas veces dictaduras que estaban alineados a los intereses de Estados Unidos, sí, pero que trajeron grandes consecuencias sociales. Ahora pues falta ver en qué resulta. Seguramente Maru Campos, que es la gobernadora de Chihuahua, y este fiscal, que además en algún momento trató de decir que pues no eran agentes de Estados Unidos, luego resulta que sí, y bueno, poco a poco han venido cambiando también sus declaraciones, pues entendiendo que no es cualquier cosa, sino que estaban pues manejándose de forma completamente irresponsable. Entonces, bueno, esa es la situación. Vamos a ver cómo declaran ante la comparecencia, porque está pidiendo el Senado que se presente Maru Campos y precisamente el fiscal de Chihuahua para aclarar esta situación. Se vio muy molesta también a la presidenta ante pues la noticia. Sin embargo, también ahí veríamos si México, el gobierno mexicano, tiene la confianza y la fuerza para también levantar sanciones a Estados Unidos después de esta
gran violación a la soberanía nacional. Bueno, se nos ha acabado un programa más de 89.5. Quiero agradecer como cada jueves su presencia e invitarlos a que nos vean, nos escuchen los jueves a las 9 de la mañana y pueden ver nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.